Escucha atentamente este sonido. Esto que estamos escuchando es el sonido de un reloj de péndulo. Pero me gustaría haceros una pregunta. ¿Este reloj cuántos sonidos diferentes creéis que emite? ¿Creéis acaso que son dos? El sonido de un reloj mecánico de este tipo siempre ha sido representado como una combinación de dos sonidos, tic y tac. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que esto no es más que una ilusión? Que esto que estáis escuchando no es más que el mismo sonido repitiéndose una y otra vez. Que nunca ha habido tic y tac, sino solamente tic. Y si no me crees, puedes comprobarlo por ti mismo de esta manera tan sencilla. Da completamente igual en qué momento comiences a escuchar en reloj, que siempre, para ti, empezará en tic. Nunca lo escucharás comenzando en tac. Y si todavía te cuesta de creer, te animo a que, como tuve que acabar haciendo yo, creéis vuestro propio sonido de reloj repitiendo el mismo sonido cada segundo en un editor de audio. Pero ¿y entonces cómo es esto posible? ¿A qué se debe? Pues, amigo mío, deja que te dé la bienvenida al maravilloso mundo de las ilusiones auditivas. Y es que, del mismo modo en el que habrás sido testigo en numerosas ocasiones a lo largo de tu vida de una gran cantidad de ilusiones ópticas que habrás encontrado en libros, publicidad, memes, te sorprenderá saber que, aunque menos conocidas, existe también un apasionante mundo lleno de ilusiones auditivas que, de hecho, nos acompañan en nuestro día a día sin ni siquiera ser conscientes de ellas. Pero, ¿por qué en un primer momento sufrimos ese tipo de ilusiones? ¿Por qué querría nuestro aparato cognitivo engañarnos? Y lo más importante para la temática de estos vídeos, ¿por qué habrían evolucionado estos mecanismos cognitivos que nos engañan a la hora de percibir la realidad sentida? ¿Y si te dijera que la música no es más que una ilusión auditiva? ¿Cómo te quedas? Pues todo eso y mucho más lo veremos en el vídeo de hoy. Bienvenidos a Biomusicology. Hoy día es muy difícil ver un gran cielo estrellado. A menos que vivas en algún pueblo pequeño, la contaminación lumínica de las grandes ciudades hace imposible ver el cielo que veían nuestros antepasados. Y es que incluso, aunque vivas en un pueblo, puede que no le hayas prestado tanta atención al cielo, pues conocerlo ya no tiene la importancia vital que tenía para nuestros antepasados. El cielo les ayudaba no solo a orientarse, sino también a ser capaces de predecir las llegadas de las estaciones y de ese modo prepararse para el duro invierno que estaba por llegar. Sin embargo, cada vez que nos alejamos de las grandes ciudades y nos sumimos en la más absoluta oscuridad de una noche de luna nueva, el efecto de contemplar el cielo estrellado, tan común para nuestros ancestros, se convierte para nosotros en una experiencia sublime. La inmensidad del cielo nocturno se abre ante nosotros de manera que somos incapaces de abarcar la magnitud del fenómeno. Vemos una inmensidad de estrellas que nos ahoga, pero que también a su vez nos confunde. De hecho, para todos vosotros que hayáis sentido interés alguna vez por aprender astronomía, seréis conscientes de cuáles son las primeras cosas que hay que aprender. ¿Qué es? Exacto, primero de todo, identificar las constelaciones. Pero ¿y por qué es tan importante saber identificarlas? Uno pensaría que las constelaciones estelares son formas o dibujos que nuestros antepasados veían al mirar al cielo. Meras ilusiones ópticas, ¿no? O como la llaman, pareidolias. Como algo parecido a los famosos test de Rorschach. Sabemos, por ejemplo, cómo los habitantes de la antigua Grecia tendían a ver a sus dioses representados en las estrellas. Por otro lado, los incas, al observar el cielo, veían a Saramama, su diosa del maíz. Otras diferentes e importantes culturas como la china o la hindú tenían también sus propias constelaciones, diferentes modos de vida que al observar el mismo cielo encontraba diferentes formas y figuras representadas en él. Entonces, regresando a nuestra pregunta inicial, si las constelaciones no son más que dibujos arbitrarios en el cielo que dibujaron unas personas hace más de 2000 años, ¿de qué me sirve
aprender a reconocerlas en el cielo, al menos más allá de un posible interés antropológico o arqueológico, pues de mucho más de lo que crees. Porque mira, partiendo de, por ejemplo, reconocer la Osa Mayor en el cielo, la cual es de las más importantes precisamente por su tamaño y por su facilidad de reconocer en él, podemos, dibujando una línea recta a partir de las dos estrellas laterales del carro, que se llaman Dove y Merak, y llegar a identificar en el cielo la estrella polar. Identificar la estrella polar es importantísimo, ya que, a diferencia del resto de estrellas, tiende a no moverse de su lugar en el cielo. Y por eso se convierte en un ancla perfecta para identificar dónde se encuentra el norte, siendo esencial para que, por ejemplo, los navegantes se orientasen al surcar los mares de noche. No solo eso, ser capaz de ver el cielo de ese modo cambia radicalmente tu concepción del mismo. Lo que antes era una ensalada de datos, como la llamaría el gran filósofo Marcus Gabriel, de repente se vuelve entendible. Somos capaces de aprender de él, de ver patrones, de predecir la llegada del invierno. De esta manera, estas pareidolias, a pesar de ser creaciones arbitrarias, ilustran muy bien la importancia de la mente de hacer emerger de sí misma determinadas formas que organizan el material múltiple que nos proporcionan los sentidos. Y todo ello con el objetivo de cumplir una función muy importante tanto en la vida del ser humano como en la del animal también, que es sobrevivir. De hecho, filósofos como Kant y Hume defendieron ya ideas acerca de cómo el entendimiento da forma a los objetos de la sensibilidad. Es decir, cómo, sin nuestras facultades activas del entendimiento que dan forma a los objetos de la sensibilidad, veríamos el mundo de la misma forma en la que veríamos el cielo estrellado cuando no lo conocemos, como una especie de sopa de impresiones, caótica, sin forma de la cual no podemos entender nada. Esta idea es de hecho clave para entender muchos de los marcos a través de los cuales opera la neurociencia hoy en día. El neurólogo Oliver Sacks, por ejemplo, ha tratado en muchos de sus libros las experiencias de pacientes con agnosia visual. Estos pacientes, a pesar de poder ver, no son capaces de reconocer los objetos que tienen delante de ellos. En su famoso libro, Un antropólogo en Marte, Sacks nos relata la experiencia de Virgil, una persona de 50 años que había perdido la visión siendo niño. No fue hasta más de 40 años después cuando un médico descubrió que su ceguera era debida a unas cataratas que podían ser removidas con una operación relativamente simple. Virgil aceptó someterse a la operación. Recuperaría la visión después de 40 años de ceguera, pero no todo iba a ser tan fácil. Como nos cuenta Oliver Sacks, ¿cómo podría ser la visión en un paciente así? ¿Sería una visión normal desde el momento en el que se ha restaurado? Esto es lo que uno pensaría al principio, es lo que nos dice el sentido común, que los ojos se abrirán, las escamas caerían de sus ojos y, en palabras del Nuevo Testamento, el hombre ciego recibiría la visión. Pero, ¿podría ser tan simple? ¿No es acaso la experiencia necesaria para ver? ¿No tiene uno que aprender a ver? Virgil me contó después que en su primer momento no tenía ni idea de lo que estaba viendo. Había luz, había movimiento, había color, todo mezclado, todo sin sentido, todo difuminado. Más problemas se hacían aparentes a medida que pasábamos el día con Virgil. Él lograba recoger detalles incesantemente, un ángulo, un borde, un color, un movimiento, pero no era capaz de sintetizarlo, de formar una percepción compleja de un vistazo. Esta es la razón por la que su gato visualmente era tan desconcertante. Él podía ver una pata, la nariz, la cola, una oreja, pero no podía verlo todo ello junto, ver el gato como un todo. Y es que, como ya notaron a comienzos del siglo XX los psicólogos de la Gestalt, ver el todo y no una mera suma de las partes es una condición indispensable de nuestra percepción. Estos psicólogos supieron reconocer algunos de los principios o leyes generales mediante las cuales damos cuenta de los objetos de nuestra experiencia a partir de estímulos concretos. Tenemos, por ejemplo, la ley del cierre, que nos permite percibir una figura a pesar de que ésta no esté cerrada o delimitada por líneas, como podéis ver en estos ejemplos. O la ley de proximidad, que nos permite agrupar distintos estímulos en grupos simplemente por estar juntos unos a otros.
Y ahora ya sí que sí, entrando en materia, lo que mucha gente no sabe o conoce tanto es que existen unas reglas, unas leyes similares como las que acabamos de ver para la visión, también para los estímulos auditivos. De la misma manera en la que las leyes de la Gestalt especifican cómo nuestra mente crea objetos visuales a través de la percepción visual, estas leyes auditivas, que han sido descubiertas mucho más recientemente, especifican análogamente cómo nuestra mente crea objetos auditivos, siendo así capaces de crear un entorno sónico coherente para nosotros. Diane Dodge, una de las investigadoras más reconocidas en el campo de la psicología musical, sugirió que la función primaria de los mecanismos de agrupación auditivos es ayudar a contar los objetos que producen sonido en el ambiente. Imagínate que te encuentras en un bosque, de noche. Existe una confusión apabullante de sonidos que se solapan, tanto en tiempo como en frecuencia. Está el sonido del viento que mueve los árboles, cuyas ramas hacen a su vez también ruido. Percibimos el sonido de diferentes pájaros, insectos, grillos y, sin embargo, somos capaces de asignarle a cada sonido su paquete, de separarlos y darle a cada uno una identidad separada de los demás. Para entender cómo nuestro cerebro logra realizar esto, primero hay que entender unos conceptos básicos acerca de qué es el sonido. Y es que existen ya en YouTube muchos vídeos geniales que se han dedicado a explicar estos temas, pero me gustaría hacer un súper pequeño resumen para que nadie se nos pierda. Primero de todo, hemos de tener en cuenta que a diferencia de la luz, que es una onda electromagnética, el sonido es una onda mecánica. Se propaga a través de un medio como podría ser el aire. Podéis imaginároslo de manera similar a cómo se propagaría una onda en unas masas unidas con unos muelles. Como toda onda mecánica, esta vibra a una determinada frecuencia. Cuando la frecuencia es baja, percibimos un tono grave. Cuando esta es alta, percibimos un tono agudo. Estas vibraciones simples que estamos escuchando son tonos puros, los mismos que escuchas cuando golpeas un diapasón. Desde cierta perspectiva un poco reduccionista y simplista, pero no por ello muy potente pedagógicamente, a estos tonos puros podríamos interpretarnos un poco como los átomos del sonido. Si os habéis fijado, cuando un diapasón vibra a una frecuencia de 440 ciclos por segundo, decimos que se corresponde a la nota La. Sin embargo, esta misma nota suena diferente cuando la tocamos en un diapasón, en el piano, en el violín, en una voz humana o en una campana. Lo mismo pasaría con otras notas, como la nota Re, por ejemplo. ¿Y a qué se debe esto? Por lo general, decimos que cada instrumento tiene un determinado timbre. Lo que distingue a un timbre de otro, en cierta manera, pero no en todas, es tanto el número de tonos puros como las diferentes amplitudes que lo forman. Es decir, tendríamos por un lado la frecuencia fundamental, que normalmente sería la que da el color a la nota, en este caso el La a 440 Hz, y sus armónicos, cuyas amplitudes y localizaciones variarán en función del instrumento, y son esas diferencias las que nuestro oído es capaz de distinguir y que nuestro cerebro utiliza para reconocer el sonido de una trompeta. De hecho, existe una técnica que se ha venido utilizando en música electrónica desde sus inicios, llamada síntesis aditiva. Consiste en la creación de diferentes sonidos desde cero, partiendo de ir sumando distintos tonos puros. Si fuera así de simple, que tampoco lo es, pero para que se entienda la analogía, podríamos crear desde casa en nuestro ordenador el sonido de un piano, de un violín, una voz humana o cualquier instrumento que quieras, tan solo sumándole tonos puros de diferentes frecuencias y amplitudes. Y en realidad es a esto a lo que me refiero cuando digo que podéis entender a los tonos puros como átomos del sonido. Obviamente existen más factores que influyen en nuestra percepción del sonido, pero relajaos tiempo al tiempo que ya llegaremos. Bien, ahora que ya tenemos unas nociones básicas de cómo funciona el oído, vamos a tratar de dar una explicación acerca de cómo tu cerebro es capaz de dar coherencia al entorno sónico del bosque profundo en el que te encuentras. Lo hace sobre todo a través de 3 principios muy básicos: la escucha binaural, la cercanía en frecuencia
y el principio de armonicidad. Al escuchar un sonido, uno de los aspectos más importantes para tu supervivencia es saber de dónde viene ese sonido. Si oyes el rugido de un león viniendo de una determinada dirección, no vas a querer dirigirte hacia esa dirección. En todo caso, a la contraria. Una de las maneras más simples mediante la cual nuestro cerebro predice la dirección de un sonido parte del hecho de que disponemos de dos oídos. ¿Cómo? Simplificando un poquito de nuevo, gracias a tener dos oídos, un sonido que viene de una localización particular tiende a llegar a un oído antes que al otro. Nuestro cerebro utiliza este retraso del sonido a cada oído para proporcionarnos la idea de dónde se encuentra localizada la fuente de ese sonido. Es este fenómeno lo que se conoce como escucha binaural y es el que se utiliza a la hora de crear audio 3D o la famosa ilusión de la barbería. Te animo a ponerte cascos para que seas consciente de la ilusión que vas a escuchar ahora mismo. Vale, ya sabemos identificar de dónde viene un determinado sonido. Ahora bien, puede que de la misma localización no haya solo una particular fuente de sonido, sino que haya varias. Por ejemplo, imagina que una vez localizada la fuente del sonido, resulta que escuchas que de ahí viene una conversación entre dos personas. Tenemos a una persona mayor hablando con una voz grave y a un niño pequeño hablando con una voz aguda. El hecho de que cada una de las voces se encuentren separadas en frecuencia aguda y grave es una de las pistas que utiliza nuestro cerebro para reconocer si cada sonido está siendo emitido por fuentes independientes. Esto en música se ve muy claro cuando escuchas a un pianista tocando. La mano izquierda toca las melodías graves, mientras que la mano derecha toca las melodías agudas. Eso hace que para tu mente, a pesar de ser el mismo instrumento y ser la misma persona la que toca el instrumento, lo que estés escuchando sean dos melodías diferentes. Como si hubiese dos fuentes sonoras que están emitiendo ese sonido en vez de ser una sola. Pero deja que te explique este principio de una manera en la que creo que te va a quedar mucho más claro. Acompañadme en este fascinante viaje a conocer la música de xilófonos del sur de Uganda. Este instrumento que podéis observar es un gran xilófono de madera llamado embaire. El embaire es interpretado por hasta 8 músicos simultáneamente, quienes entrelazan distintas frases melódicas, algunas de las cuales se perciben de manera unificada como si se tratasen de una única melodía. El resultado es una ilusión auditiva que percibimos gracias al principio de separación en frecuencia, ofreciéndonos un incesable flujo de extáticas melodías capaces de transportarnos y movernos de una manera única. Para comprender mejor cómo funciona este principio, vamos a escuchar una melodía que toca un único intérprete del embaire. Me gustaría que le prestaseis atención y tratéis de memorizarla. Ahora vamos a escuchar la segunda melodía que toca un segundo intérprete. Ahora vamos a escuchar qué es lo que ocurre cuando las dos melodías se tocan a la vez. Comenzaremos escuchando la última melodía y me gustaría que trataseis de ignorar la nueva melodía que aparecerá,
y tratéis de mantener en vuestra atención simplemente a la melodía del inicio. Como habréis podido comprobar, no se trata de una tarea precisamente fácil. Las dos melodías se fusionan en un único objeto o flujo auditivo, haciendo imposible percibirlas de manera separada. Por supuesto, existen maneras de volver a percibirlas de nuevo de manera separada. Escuchad qué es lo que ocurre cuando separamos las dos melodías por una octava, es decir, cuando las separamos en frecuencia. En esta situación sí que podréis percibir claramente las melodías, completamente separadas una de la otra. Existe, por último, otra manera de lograr escuchar las dos melodías, y consiste en otorgarle un timbre diferente a cada una de ellas. Quiero comentar que muchos de los audios que estamos escuchando en este vídeo son producto del extenso trabajo de Albert Bregman, quien nos dejó el año pasado, pero fue uno de los investigadores más importantes que trabajaron la definición de los principios de la Gestalt aplicados a la percepción auditiva. Y ahora sí vamos a tratar el último principio, el principio de armonicidad. Recordarás, como antes hemos comentado, que además de la altura de la nota, el timbre era también un fenómeno importante para distinguir entre dos sonidos. Y es que recordarás que los sonidos tienden a estar compuestos no de uno, sino de un conjunto de tonos. Y ese conjunto de tonos, en algunas circunstancias, en vez de percibirlos de manera separada, los percibimos de manera unificada, convirtiéndose así en un objeto sonoro que eres capaz de identificar como podría ser el sonido de un violín o de una flauta. Nuestra voz, al igual que la fuente de muchos sonidos complejos que podemos encontrar en nuestro ambiente, parecen mostrar periodicidad y, en consecuencia, armonicidad. Lo que esto significa es que los distintos tonos que conforman el sonido que escuchamos resultan ser múltiples de una frecuencia fundamental. Es decir, que si tenemos una nota La en 440 Hz, el siguiente tono que conformará el sonido se encontrará en 2 multiplicado por 440, es decir, 880 Hz. Y el siguiente tono que lo conformará se encontrará en 3 multiplicado por 440 Hz, es decir, en 1320 Hz, etcétera, etcétera. Y es que parece ser que cuando nuestro sistema auditivo encuentra un sonido cuyos armónicos presentan armonicidad, tiende a fusionarlos en un único objeto sonoro. Este objeto sonoro tiene además un determinado tono que viene dado principalmente por la nota fundamental. Existe una forma muy práctica de ver a lo que nos estamos refiriendo. Lo que vamos a escuchar es un sonido complejo con armónicos múltiples de la frecuencia fundamental. Vamos a ver qué ocurre si variamos la frecuencia de todos los tonos a la vez, excepto la de uno solo. Es decir, vamos a aislar a uno de los armónicos cuya frecuencia no la vamos a variar. Lo que vamos a percibir es, si escucháis atentamente, cómo a medida que el resto de armónicos se separan y aíslan a ese armónico, podremos identificar a ese armónico como un componente separado del resto. Es decir, en vez de un solo objeto auditivo fusionado, pasaremos a escuchar dos objetos auditivos. ¿Listos? Para facilitar la captación del armónico, vamos primero a escucharlo aislado de cualquier sonido. ¿Bien? Vamos ahora a escuchar la secuencia entera. Vamos a ver ahora qué pasa cuando regresamos, es decir, cuando todos los tonos se fusionen
con el armónico separado. Deberíamos escuchar cómo al principio vamos a ser capaces de percibir el armónico perfectamente separado del resto hasta que al final quede completamente camuflado entre el resto de armónicos. Y es que, del mismo modo que los principios de la Gestalt se encuentran en la base de muchas de nuestras ilusiones visuales, también los principios de agrupación auditiva son los causantes de un innumerable número de ilusiones auditivas y musicales. Diane Dodge ha dedicado su vida entera a la creación y búsqueda de ilusiones auditivas. Podéis encontrar por internet su famosa ilusión de la octava, la ilusión de la escala, la paradoja del tritono. Sin embargo, algunas de las que considero que son de las más impactantes y accesibles de visualizar es la ilusión de la escala de tonos Shepard, que quizás algunos ya conozcáis. Alguien, de hecho, ha programado un piano con tonos Shepard en Scratch y creo que os puede ser de mucho interés y que os he dejado el link abajo en la descripción. Y es que si observáis bien, esto es un simple piano que podemos colocar sus notas en posición circular, y cada una de sus notas, como comprobaréis, tiene un sonido diferente al resto. Observad qué ocurre si recorremos el piano a lo largo de todas sus notas. Parece un piano normal. Al tocar la escala de principio a final y volver a empezar, deberíamos claramente notar una vuelta de notas agudas a notas graves. Sin embargo, los tonos de este piano son algo diferentes. Veamos qué ocurre. ¿Te has dado cuenta? La melodía es infinita, nunca termina. Volvamos a escucharlo. Es fascinante, es esta sensación de no parar de notar cómo los tonos suben a pesar de haber vuelto a empezar. Es de hecho como una versión auditiva de la famosa escalera de Penrose, una ilusión visual que crearon Lionel Penrose y su hijo Roger Penrose, quien recientemente ha sido Premio Nobel de Física. Es la misma ilusión que el famoso artista del grabado Maurice Cornelius Escher utiliza en muchas de sus obras, donde puedes subir infinitamente a través de ellas, que siempre acabas volviendo al mismo lugar. Existe otra ilusión auditiva que es además fascinante porque sirve muy bien para ejemplificar cómo los sistemas visual y auditivo no van rollo cada uno por ahí a su bola, sino que realmente trabajan de manera integrada para lograr construir nuestra percepción, y esta ilusión se la conoce como el efecto Mancourt. Observad en el siguiente vídeo y decidme qué fonema estáis escuchando. Pa, pa, pa. Have a look at this. What do you hear? Pa, pa, pa. Escuchamos pa, ¿verdad? Observemos el siguiente vídeo y decidme qué estáis escuchando. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Al menos yo escucho claramente va, ¿no? Pero, ¿y si os dijera que el audio en los dos mismos es en realidad el mismo? Lo que suena en ambos es va. Volved a escucharlo. Escucharéis el sonido tal cual es. Pa, pa, pa. Esto es fascinante, o sea, el cerebro, al encontrar una discrepancia entre la información visual y la auditiva, tiene que llegar a un consenso auditivo para armonizar ambos sentidos. Pero, y finalmente, y aquí viene mi ilusión auditiva favorita, vamos a escuchar una melodía. Y a esta melodía le va a faltar una nota que la vamos a escuchar a continuación sonando al final.
¿Qué os ha parecido esta nota final? ¿Notáis que encaja como un buen final de la melodía o no? Y ahora, si me lo permitís, voy a borrar vuestra memoria auditiva un segundo. Vale, y ahora quiero que escuchemos esta otra melodía. Esta nota final no parece que suene tan bien como la anterior, ¿no? ¿Suena peor? Es como que deja una tensión y la melodía no se siente del todo finalizada. Pues lo más interesante de todo esto es que esta nota es la misma que la última nota que hemos escuchado antes. Esta. La misma nota parece sonar agradable o desagradable en contextos diferentes. Si has estudiado un mínimo de teoría musical, entenderás por qué y te va a parecer muy obvio. Pero lo que intento poner de relieve es la importancia de entender el efecto ilusorio que se encuentra en la música misma y el gran número de preguntas que ello suscita. No parece que esta ilusión musical que hemos visto pueda ser explicada de ninguna manera por los 3 principios de la Gestalt auditiva que hemos mencionado antes. ¿Significa eso que existen unos principios perceptivos extra a los que acabamos de ver que han sido diseñados para que podamos escuchar música? ¿Disponen los animales también de estos principios? ¿O estamos hablando de unos principios únicamente humanos? Y si parecen específicamente diseñados para que podamos disfrutar de la música, ¿tendrán un origen evolutivo como ya propuso Darwin? ¿O, por el contrario, como propuso Steven Pinker, nuestro gusto por la música se basa en un mero accidente? Si habéis visto mi vídeo anterior, expliqué allí cómo Pinker argumentaba que el motivo por el que nos gustaba la música es porque estimulaba en nosotros el placer de localizar objetos en nuestro entorno auditivo. Y efectivamente, aquí Pinker se estaba refiriendo al tercer principio que habíamos visto en este vídeo, el principio de armonicidad. Y es que, para Steven Pinker, no es casualidad que la música occidental y toda su teoría musical gire alrededor de la armonía. Escuchar un sonido no armonioso es un sonido que cuesta más de identificar, porque parece ser emitido por una multitud de seres en vez de por uno solo, siendo ese principio el que explica por qué nos gustan algunas combinaciones de notas y no otras. Lo cierto es que en favor de la hipótesis de Pinker se ha encontrado que tanto aves como muchos primates no humanos son capaces de distinguir entre acordes consonantes y acordes disonantes. También se ha encontrado no solo que los bebés los distinguen, sino que además los prefieren. Ahora, alguien dirá, bueno, pero es que a mí me gusta el jazz y prefiero los acordes disonantes. La respuesta que daría Pinker sería que los acordes disonantes son como el sabor picante o el sabor amargo. No nacemos sintiendo placer por ese tipo de sabores, sino más por otros como los dulces. El entorno cultural nos puede ir moldeando el gusto a medida que crecemos. Sin embargo, el debate sigue en realidad muy abierto, porque un estudio de un equipo de investigadores del MIT realizó recientemente un experimento con los Tsimane, un grupo étnico del Amazonas en Bolivia, que pareció no mostrar ningún tipo de preferencia por unos acordes consonantes en relación a unos disonantes. Y es que, a pesar de haber muchas críticas que se le puedan hacer a ese estudio, lo cierto es que el asunto está lejos de ser claro si la armonía tiene bases universales y si por lo tanto puede ser una de las bases de la musicalidad o es tan solo un capricho estético de Occidente. Pero ese es tema para otro vídeo. Decidme, ¿creéis como Pinker que el principio de armonicidad puede explicar el motivo por el que nos gusta la música? ¿O tratar de hacer música siguiendo ese principio se trata de un capricho de Occidente que arrastramos desde Pitágoras? ¿Creéis que pueden existir más principios, además de los mencionados, que puedan explicar por qué nos gusta la música? Spoiler, sí. ¿Están específicamente diseñados para la música o funcionan también para el lenguaje? Deja tu opinión en los comentarios, que el resto lo veremos en próximos vídeos. Un saludo y hasta ahora.